Bien, episodio número 20 de este ciclo que hemos denominado libros para atorrantes, es decir, libros para gente como uno. Me defino amistosamente atorrante y así los defino también a ustedes. Este, Aquí solamente damos algunos puntos específicos, ítems, es una hoja de ruta para que vos después hagas tus propias investigaciones, tus propios estudios, indagaciones sobre los textos, las obras que aquí mencionamos o traemos a colación para darte estos primeros pasos en sus lecturas. Los últimos dos programas fueron sobre literatura. Hemos hablado del Quijote de Cervantes y hemos hablado de la novela Tiempos difíciles de Charles Dickens. Hoy vamos a la historia, a la historiografía, es decir, a la historia de cómo se escribe la historia. Algo hemos ya hablado en otro programa sobre Oscar Terán y su clásico Historia de las Ideas en la Argentina. Hoy nos ocupa, mi nombre es Ariel Gari, siempre me dicen que me tengo que presentar, yo considero que eso no es necesario, que son sí necesarios presentar los libros, no a mí, porque esto es para atorrantes y lo que menos quiere conocer a la gente es un vago. Eh, bueno, pongámonos más serios porque el personaje de hoy amerita la seriedad. Hay muchísimo escrito sobre nuestro personaje. No vamos a hablar de todo. Tengo más libros allí descansando en la biblioteca, descansando después de agitadas lecturas durante tantos años que les he dado. Recogí algunos, nada más. Claro, ya aparece en la cámara, lo quería tapar para hacerme el misterioso, pero ya apareció. El personaje se impone, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas tiene esa característica, se impone por más que yo quería retrasar un poquito más su presentación. Hay muchísimo escrito sobre Rosas y todo es despierta nuestra polémica. Antes, yo me acuerdo en el secundario, despertaba Rosas muchas más polémicas de las que lo hace ahora, ¿no? Era mucho más divertido antes polemizar y debatir sobre la figura del restaurador de las leyes. Ahora es como que el personaje se toma de forma más liviana o se acepta y son pocos los que entablan un debate apasionado como los que había en aquel momento, que solo se repitió después con la figura de Juan Domingo Perón, que también paulatinamente no va como enfriándose esos debates. Y es una lástima, porque en esos debates se aprendía muchísimo y bueno, había un gran... quería decir que el interés por la historia argentina era genuino y que se buscaba realmente la verdad y que los intelectuales, los historiadores, los ensayistas estaban en eso, en la búsqueda de una verdad, de la verdad histórica. Aunque la verdad siempre se nos presente como lejos, lejos, lejos. Como en el libro de Julien Benda, ¿no? La traición de los intelectuales. Los intelectuales nos han traicionado porque, claro, ya no buscan la verdad, sino defender una ideología determinada. Bien, tanto se ha escrito sobre el personaje, aquí tengo algunos, están descansando porque en la biblioteca después de fatigosas lecturas. Esta es una de las últimas biografías que salieron. Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político, de Raúl Franklin y Jorge Hellman, muy muy bueno, muy recomendable, que vienen de la escuela de Alperindongui, pero tratan el personaje muy bien. Aquí hay el mejor, uno de los mejores, el de José Luis Busaniche, Rosas visto por sus contemporáneos, porque la documentación aquí está muy bien. Si bien el libro no es de un gran grosor, no es un libro gordo, comparalo, mira, comparalo, pero los documentos aquí, las cartas de Rosas y demás, están muy muy bien puestas a lo largo del texto. Esto es muy bueno.
Me tapo la cara porque mi cara no es importante, es la portada del libro, sí, la tapa. Bueno, esta historia de Rosas de Manuel Bilbao, aquí este sí es antirrosista. Aquí hay un ejemplar, tengo varias, de la revista de investigación del Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, donde hay muchos artículos. Hay uno de Fermín Chávez, muy interesante, sobre el caso de Camila. Y bueno, vamos al libro en cuestión, el de Carlos Ibarguren. Este historiador, nacido en Salta en 1877, ¿no es cierto? Y falleció en Buenos Aires en 1956. Repito, nace en Salta en 1877 y murió en Buenos Aires en 1956. Creo que le corresponde la categoría de hidalgo provinciano, como les dijo, los designó David Viñas en Literatura y Política a estos personajes que eran provincianos, como uno que está acá, que soy cordobés, y que fueron a Capital, ¿no es cierto?, a desarrollar su obra literaria, intelectual, académica. Profesor de Derecho Romano, académico, historiador, político. Ibarguren comenzó militando en partidos de tendencia liberal, acompañó luego a Lisandro de la Torre y finalmente Ibarguren va a adherir al conservadurismo y al nacionalismo, donde sí encontró, ¿no es cierto?, el campo de pensamiento, el campo ideológico para desarrollar en potencia todas sus ideas. El libro Juan Manuel de Rosas, su vida, su tiempo, su drama, es un libro bisagra, es decir, que hay un antes y un después de este libro. ¿Por qué? Porque Ibarguren abre la escuela revisionista. El revisionismo, que es revisar la historiografía oficial, que era liberal y mitrista, y en la que a Rosas se lo veía como una figura tiránica, despótica, como el que puso freno al progreso y a la organización del país. Bien, la vida de Rosas comienza con la vida familiar. Las relaciones de Rosas con su mamá, doña Agustina López y Osornio, no fueron buenas. Rosas, desde muy temprana edad, va a hacerse camino por sí mismo, ¿no es cierto?, con Dorrego, el hermano de Manuel Dorrego, y Terreno, ¿no es cierto?, su íntimo amigo, y en trabajos rurales, de explotación de estancias. Rosas después va paulatinamente a incorporar en su personalidad, ¿no es cierto?, todos aquellos rasgos que hacen al gaucho. Fue un gaucho, un criollo, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo tenemos como ya el líder del federalismo. La división federales y unitarios, ustedes tienen que verla, descanso un poco. Los federales siempre están identificados con la tradición, con la iglesia, con la religión, el catolicismo, ¿no es cierto?, y con lo hispánico, la tradición hispánica, lo que nos quedó del virreinato. Mientras que los unitarios hay que identificarlos con las ideas liberales, románticas, europeizados, y muchos de ellos también vinculados a sectores anticlericales. Esta es la conformación, digamos, filosófica e ideológica entre unitarios y federales. Y después, por supuesto, las diferenciaciones en la organización que debía llevar a cabo el país. Bueno, el libro, ¿no es cierto?, va a revisar la figura de Rosas. No lo va a ver como como un déspota, sino que lo va a ver como la figura que encarnó el orden en un mundo que era caótico y que las provincias del Río de la Plata podían disgregarse, ¿no es cierto?, separarse, como ya lo había hecho la Banda Oriental o el Uruguay. Entonces Rosas significaba un orden.
1829 a 1831 tiene lugar su primer gobierno, con facultades extraordinarias, como todos los otros gobernadores que gobernaron con esas facultades. Luego, en 1831, se firma el Pacto Federal entre Buenos Aires, representada por don Juan Manuel de Rosas, con el título de restaurador de las leyes que le habían otorgado en su primer gobierno, Santa Fe, Entre Ríos, el Litoral. Es decir, ahí el Pacto Federal es el origen de la Confederación Argentina. Luego, entre el 31 y el 35, a Rosas lo vemos combatiendo a los indios junto a los indios aliados y los indios amigos en el sur de la provincia, y luego en 1835 sí asume su segundo mandato, y allí sí asume con la suma del poder público, ¿no? Reúne los tres poderes en su persona: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, las veces o las oportunidades en las que Rosas utilizó la suma del poder público fueron muy pocas, fueron contadas con los dedos de las manos, es decir, no abusó del poder público. También tiene que enfrentar el bloqueo francés en 1838 y 1840, y en el 45 el bloqueo anglo-francés hasta el combate de la Vuelta de Obligado, que fue una victoria pírrica para las fuerzas anglo-francesas. Esto es una victoria con sabor a derrota, cuando Rosas no les permitió navegar libremente por los ríos internos de la Confederación Argentina, y los buques extranjeros avanzaron por el Paraná, y allí les presentó batalla en el combate de la Vuelta de Obligado. Su popularidad era enorme, entonces Sarmiento, en su Facundo, en el exilio en Santiago de Chile, dice, claro, en rigor de la verdad, nunca un gobierno estuvo tan legitimado por la opinión pública, porque cuando asumió su segundo gobierno, don Juan Manuel se ocupó muy bien de hacer un plebiscito en el que ganó ampliamente. Es decir, su gobierno fue legal y tuvo una amplia adhesión popular, como ningún otro gobierno en el siglo XIX, y en el siglo XX podemos parangonar, ¿no es cierto?, con el de Juan Domingo Perón. Que Perón se ocupó, en una entrevista, está en las redes, dice que a él le gustaría que en la historiografía, ¿no es cierto?, se lo nombre en la línea de Rosas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una línea: San Martín, Rosas y Perón. El sable de San Martín le fue legado a Rosas. Ese fue el tiempo en el que Rosas gobernó, un tiempo signado sí por la violencia, en la que nadie fue dueño, nadie tuvo el monopolio de la violencia. El problema es quién la ejerce, y a muchos sectores no le gustó que la ejerciera un federal que encima era porteño y encima tenía un respeto, y se había ganado el respeto de todo el gauchaje, de todos los sectores populares. Bien, hasta que en febrero de 1852, en la batalla de Caseros, el gobernador federal de Entre Ríos, Urquiza, lo traiciona, junto con el ejército oriental, más el ejército del Brasil, el gran enemigo de don Juan Manuel, el gran enemigo de la Confederación Argentina, el Imperio de Brasil de don Pedro I, y a eso hay que sumarle las fuerzas anglo-francesas. Así que el ejército grande se enfrenta contra el ejército de la Confederación, derrocan a Rosas y lo obligan a ir a un humillante exilio en Inglaterra, en Southampton, hasta el final de sus días. Humillante por la vida pobre en la que Rosas vivió sus últimos años. El libro tiene sus antecedentes, ya hemos hablado de esto, en Saldías y en Quesada, dos hombres de la oligarquía que ya veían a Rosas de otra forma. Bueno, con esto Ibarguren, que en los años 20 ya había hecho cursos, dado cursos y clases sobre Rosas, la popularidad de sus cursos eran muy grandes, que se dedicó a escribir en 1930 este libro que se vendió ampliamente. Te recomiendo su lectura, por supuesto, porque es maravillosa la prosa de Ibarguren, y que después, claro, va a darle mucha letra a Ernesto Palacio, al
a José María Rosa, el Pepe Rosa y demás. Todo el revisionismo. Ibarguren muere en el 56, adhirió al peronismo, pero no formó parte oficialmente del mismo. Bien, esto lo corto acá porque es el tiempo permitido. Hasta el próximo libro, espero que lo leas y que te interese la historia. Chao.